Los motores de arranque es uno de los elementos principales para poner en funcionamiento a nuestro motor de combustión interna. Es el encargado de hacer girar al motor o darle las primeras emboladas, el primer movimiento al motor para que después de esto el motor empiece a funcionar por la propia combustión, dependiendo del combustible que esté utilizando. ¿Ya? Ahora, este arrancador tiene que tener la capacidad suficiente como para poder vencer la inercia del motor. Entonces, por ende, estos arrancadores consumen grandes cantidades de corriente, pero en tan poco tiempo. ¿Cuánto es la duración que se permite que el arrancador esté en funcionamiento? Aproximadamente para cada arranque son 15 segundos. En 15 segundos el arrancador consume cualquier cantidad de corriente. Ya, entonces estos arrancadores tienen que tener esa capacidad para poder vencer la inercia de nuestro motor de combustión interna. ¿Listo? Ahora, para estos vehículos de esta época, no existía el arrancador. Entonces, la única manera de poder hacer girar el motor era mediante una manilla o una manivela. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen nos vamos a apoyar y aquí tenemos un vehículo de estas épocas donde para poder arrancar el motor se tenía que utilizar una manivela. Entonces, de esa manera se vencía la inercia del motor y el motor entraba en funcionamiento. Eso era lo que había en esa época, ¿ya? Pero como todo ha ido evolucionando, entonces hoy en día sería imposible arrancar un motor con una manivela. ¿Y por qué? Porque ya los motores de estas épocas tienen mejores prestancias. En este caso, su relación de compresión ha aumentado, la cilindrada también ha aumentado, entonces por esas razones ya sería imposible arrancar pues, un motor con una manivela. Entonces, a partir de ahí, los fabricantes trataron de buscar algo que pudiera suplir o reemplazar a esa manivela y así es como nace pues, nuestro elemento llamado arrancador. ¿Listo? Bien, entonces los objetivos va a ser conocer la función del motor de arranque del automóvil, identificar cada una de las partes que componen el motor de arranque, conocer el funcionamiento de cada una de las partes que constituyen el motor de arranque. Siempre va a estar a un costado, siempre va a estar a un costado de nuestro motor. Ahora, el arrancador va a engranar con los dientes que tiene ya elaborado en la parte de la volante de nuestro motor. Se le conoce como corona dentada. Esto siempre lo vamos a ubicar ahí a nuestro motor de arranque. Entonces, una vez que este motor de arranque genere su proceso de trabajo, entonces nuestro motor de combustión interna empezará a trabajar ya por sus propios medios. ¿Y cuál es ese medio? La combustión que se va a generar dentro de la cámara. Ahora, va a depender, pues, ¿no?, del uso de combustible que puede utilizar. Ahora, ¿y por qué? Porque en nuestro medio vamos a encontrar motores que utilizan como combustible el diésel o el petróleo, que así también le llaman. Vamos a encontrar motores que utilizan la gasolina en sus diferentes octanajes. Vamos a encontrar motores que su combustible es el GLP o el GNV. ¿Listo? Entonces, esos son los motores de combustión interna que nosotros tenemos en nuestro mercado. Bien, entonces para que ya nosotros tengamos una idea, el sistema de arranque está compuesto también desde la batería, luego tenemos lo que es el interruptor de arranque o vendría a ser la chapa de contacto. Después de la chapa de contacto vamos a tener un elemento llamado el relé de arranque, ¿sí? Y finalmente nuestro arrancador o motor de arranque. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos algún problema o algún inconveniente en nuestro arrancador, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Revisar nuestra batería si tiene el voltaje adecuado. Ahora, si esta batería no tiene el voltaje adecuado, entonces este arrancador no va a tener la suficiente fuerza para poder hacer girar a nuestro motor de combustión interna. ¿Listo? Entonces, primer punto, tener nuestra batería con el voltaje adecuado, dependiendo si es vehículos menores, utilizaremos 12 voltios, si es un equipo pesado, utilizaremos los 24 voltios. Luego también vamos a tener que revisar
el interruptor de arranque o chapa de contacto, si es que le está llegando la alimentación, para que de esa forma, cuando se abra la llave de contacto y si quiere dar arranque, primero tiene que entrar en funcionamiento nuestro relé de arranque. El relé de arranque es el que va a activar a este elemento llamado arrancador. Entonces, esa es la secuencia que ustedes siempre deben tener presente para realizar algún tipo de mantenimiento o reparación en el sistema de arranque. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta acá, señor? El motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla. Este es uno de los motores de arranque, se les conoce como arrancadores convencionales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser estos arrancadores convencionales? Porque contienen una horquilla. ¿Ya? Ese es el arrancador más común que vamos a encontrar en la gran mayoría de motores. ¿Ya? Ahora, también vamos a encontrar otro tipo de modelos, pero este es el más común que nosotros vamos a encontrar en la gran mayoría de motores. Bien, ahora, sobre el sistema de arranque, nosotros ya hemos dicho y hemos hablado sobre el tema que tenemos que hacer, a qué posición debemos llevar la llave de contacto para que entre en funcionamiento el sistema de arranque. ¿Sí? Entonces, cada vez que giramos la chapa de contacto a la posición de estar, ¿sí? Entonces el arrancador se pondrá pues en funcionamiento por medio de los otros elementos que ya hemos mencionado. Cuando cerramos la llave de contacto a la posición loop, simplemente todo está detenido. No hay funcionamiento del sistema de arranque. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando el arrancador entra en funcionamiento, entonces este elemento llamado relé, o también se le conoce como solenoide, simplemente entra en actividad y da movimiento a este elemento llamado palanca o horquilla. Ahora, esta horquilla va a desplazar a este elemento llamado piñón bendix. ¿Para qué va a desplazar este piñón bendix? Para poder encrochar este piñón que lleva este elemento junto con los dientes de la corona o de la volante de inercia. ¿Ya? Entonces, de esa manera es cuando nuestro motor empieza a girar. Entonces, recuerden que este motor de arranque tiene que tener la capacidad suficiente como para poder vencer esa inercia de nuestro motor. Entonces, vamos a ver ahora las partes que contiene pues nuestro arrancador. Bien, entonces las partes que componen el motor de arranque son los siguientes. Tenemos un motor eléctrico. Acá tenemos toda esta parte que está en el recuadro E, que vendría a ser el motor eléctrico. ¿Listo? Nuestro motor eléctrico también se le conoce como inducido. ¿Ya? Motor eléctrico o también se le conoce como inducido. Luego por esta otra parte tenemos aquí, de acuerdo, tenemos el conjunto piñón o también se le conoce como piñón bendix. A ver, un segundo. Acá nos hemos olvidado, muchachos, grabar. De hacer girar o darle movimiento a este elemento llamado conjunto piñón o también se le conoce como piñón bendix. ¿Listo? Luego tenemos otro elemento que se le conoce como contactor o solenoide. Ahora, este contactor o solenoide está compuesto, aquí en esta imagen, señores, está compuesto de una bobina de retención y una bobina de aspiración. ¿Ya? O sea, posee dos bobinados. Cuando estos dos bobinados entran en acción, entonces le va a dar trabajo o movimiento a nuestro arrancado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos aprovechar en esta imagen, señores? Recuerden que siempre el positivo de la batería en todos los vehículos y equipos siempre está conectado al arrancador. ¿Ya? El positivo de la batería siempre va a ir conectado hacia el arrancador mediante un terminal denominado terminal 30. ¿Ya? Este terminal 30 siempre viene la alimentación desde la batería. ¿Listo? Bien, entonces, un motor eléctrico nos dice que es el que transforma la energía eléctrica de la batería en giro. Entonces, cuando le llega la energía mediante este cable y se va hacia el terminal 30 y hace todo su recorrido, entonces este motor eléctrico es el que se va a poner en movimiento para que desplace a este elemento llamado piñón bendix o conjunto piñón. Entonces, los elementos con los cuales está compuesto
nuestro motor eléctrico, tenemos todo lo que es el bobinado, tenemos dos rodamientos y por esta parte de aquí tenemos el núcleo del inducido o también se le conoce como colector. ¿Ya? Este colector está compuesto de unos elementos llamados delgas y en este colector va a ir asentado dos carbones o escobillas como lo estamos observando en esta imagen. Entonces, esos carbones o escobillas hacen que siga la corriente e ingrese a nuestro motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, de esa manera entra pues en funcionamiento nuestro arrancador. Luego tenemos lo que es el conjunto piñón o piñón Bendix. Dice que es el encargado de transmitir el giro desde el motor eléctrico hasta el cigüeñal a través de la volante de inercia. Entonces, cada vez que entra en trabajo este conjunto piñón, simplemente lo que va a hacer es encrochar los dientes del piñón Bendix con los dientes de nuestra corona dental o la volante. ¿Listo? Bien, entonces, aprovechando esta imagen, señores, aquí tenemos un arrancador, pero ya no vendría a ser un arrancador convencional, sino se le conoce como un arrancador por reducción, ¿ya? Un arrancador por reducción, donde vamos a encontrar que está elaborado, pues, de dos piñones más. ¿Listo? Bien, contactor, dice, conecta y desconecta el piñón con el volante de inercia y al mismo tiempo actúa de relé disminuyendo la caída de tensión entre la batería y el motor eléctrico. Entonces, recordemos que nuestro contactor está compuesto de una bobina de aspiración, una bobina de retención, terminales, vamos a tener un terminal 50, luego vamos a tener un terminal 30, donde está el terminal 30, aquí donde ustedes están observando, donde dice 12 voltios, ahí es donde vamos a tener nosotros ¿cómo se llama? La conexión desde la batería, ¿ya? Entonces, todo cable que venga del positivo de la batería va a ir conectado aquí en este terminal donde nos dice más 12 voltios batería. De ahí vamos a tener otro terminal que dice del switch de encendido. Este terminal vendría a ser el terminal 50. Entonces cada vez que usted dé el giro de la llave a la posición de start, entonces le debe llegar energía a este terminal 50. Entonces cuando le llega la energía desde la chapa de contacto al terminal 50, entonces entra en actividad nuestro contactor o solenoide. Entonces de ahí va a salir la corriente que ingresó por este terminal más 12, que se le conoce como el terminal 30, va a salir por este otro terminal que se va a dirigir a nuestro motor de arranque. Se le conoce como terminal C. Entonces de esa manera hace el recorrido la corriente para que pueda entrar en funcionamiento nuestro motor de arranque. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo es ese proceso de trabajo o de funcionamiento de nuestro motor de arranque. ¿Ya? A ver, acá todos concentrados, muchachos, para que ustedes puedan determinar cómo es ese proceso de trabajo que tiene. ¿Listo? Entonces, cuando se le hace llegar la energía desde el positivo de la batería, que se le conoce como terminal 30, a uno de los terminales de nuestro arrancador. Entonces la corriente que viene desde la batería está a la espera para que siga su curso. Entonces cuando el motor está detenido, todo está sin trabajo, entonces nuestro contactor o solenoide está en esta condición. ¿Ya? Entonces este elemento, que es el contactor, cuando está en reposo, está liberado de estos dos elementos por donde va a circular la corriente. Entonces, la corriente viene del terminal 30 y se va a dirigir hasta este punto y ahí va a estar la corriente esperando cuando este contactor entre en trabajo. Y cuando entre en trabajo, ¿qué va a suceder? Se va a convertir en un electroimán y este electroimán va a hacer que se desplace este elemento hacia estos dos colectores. Entonces vamos en esta imagen y ya observamos que aquí ya tocó y tienen contacto con los dos contactores para que la corriente que estaba en la espera en el terminal 30 ahora pase hacia el otro terminal C y de esa manera todo el bobinado
de campos que tiene el arrancador y al inducido o motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, ese es el recorrido que realiza la corriente para que nuestro arrancador entre en funcionamiento. Ahora, cuando este elemento llamado contactor o solenoide deja de funcionar, entonces simplemente no entra en trabajo nuestro arrancador. ¿Por qué? Porque la corriente que le llega por el terminal 30 está a la espera. Para que este elemento entre en funcionamiento, tenga contacto con el otro terminal de nuestro arrancador y siga el curso de la corriente hacia el motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como funciona nuestro arrancador. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? En esta chapa de contacto ya sabemos que cuando giremos la llave de contacto a la posición de start, entonces debe entrar en funcionamiento nuestro arrancador. Entonces ya sabemos cuál es la acción que debe tomar para que la corriente que viene desde el terminal 30 llegue hasta nuestro motor eléctrico y de esa manera entre en funcionamiento pues nuestro motor de arranque. Ahora, cuando soltamos la llave, automáticamente la llave regresa a la posición on, entonces el motor de arranque deja de funcionar. Entonces, normalmente esa operación que se realiza para darle el arranque al motor tiene un tiempo de duración aproximadamente de 15 segundos. ¿Ya? En esos 15 segundos, nuestro arrancador consume grandes cantidades de corriente. Elementos internos de nuestro arrancador convencional tenemos como número 1 el cubre impulsor y tapa trasera, ¿no? Tenemos la tapa posterior o tapa trasera y por la parte delantera tenemos el cubre impulsor. Luego tenemos el número 2 que vendría a ser el conjunto piñón Bendix, acá nos lo están indicando con el nombre de impulsor. Número 3 tenemos el inducido y la bobina. Entonces tenemos acá todo el conjunto, también se le conoce como motor eléctrico. Tenemos el inducido con toda la cantidad de bobinas que contiene y estas bobinas van a ir soldadas a este elemento llamado colector. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos las bobinas de campo. ¿Ya? Acá tenemos las bobinas de campo. Son las que van a generar el magnetismo para que nuestro arrancador entre en actividad. Como punto número 5 tenemos el portacarbones. ¿Ya? Entonces, en este portacarbones vamos a tener carbones que hacen de positivo y carbones que hacen de negativo. Ahora, los carbones que hacen de negativo están aterrizados directamente en el portacarbones. Y los carbones que les va a llegar la corriente positiva están aislados. Entonces, eso es lo que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta cuando se vaya a realizar un mantenimiento y ustedes se den cuenta por qué los carbones que les llega la corriente positiva están aislados. Es justamente para no generar un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, estos vendrían a ser los elementos básicos de un motor de arranque. ¿Listo? Bien, entonces ya nosotros ya hemos visto el proceso de trabajo que tiene nuestro arrancador. ¿Listo? ¿Cómo es que trabaja? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué necesita para que entre en actividad? ¿Ya? Entonces ahora tenemos las partes de nuestro contactor, también se le conoce como solenoide. Entonces, como letra A tenemos nuestro interruptor o switch de arranque. Luego tenemos ¿cómo se llama? Este switch o interruptor de arranque va a trabajar con esta denominación que se le conoce como terminal 50. Entonces, cuando la llave de contacto giramos a la posición de start, entonces la corriente empieza a circular por este terminal 50 y le llega hasta este punto para poder alimentar a estas dos bobinas. Ahora, esta bobina, la bobina que está con la letra B, vendría a ser la bobina de retención. Y la otra bobina, que vendría a ser la bobina de activación. ¿Ya? Entonces, observen que la bobina de retención está aterrizada directamente a masa. O sea, por un extremo, por el terminal 50 le llega a este punto la corriente y el otro extremo de esta bobina de retención está aterrizada a tierra o masa. Y la bobina de activación lo que va a hacer es seguir
su curso de la corriente hacia el terminal C. ¿Listo? Bien, ahora, ¿por qué se le conoce como bobina de retención y bobina de activación? Porque cuando le llega la corriente a este terminal 50, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entra en actividad, se genera magnetismo, y por ese magnetismo que se ha generado se va a desplazar este elemento llamado placa conductora. ¿Para qué? Para que haga contacto con estos dos terminales, que vendría a ser el terminal F y el terminal G. ¿Listo? Entonces, ojo, se genera magnetismo, empieza a tener movimiento este elemento llamado placa conductora, y en ese instante, cuando sucede todo esto, entra en actividad la bobina de retención. ¿Para qué? Para que se tenga mantenida aquí en contacto con el terminal F y el terminal G, y pueda pasar la corriente que viene directa de la batería, del terminal F al terminal G. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que entra en funcionamiento nuestro elemento llamado contactor, y con todos los elementos que contiene. ¿Ya? Entonces, esta otra imagen nos va a ayudar ahora a determinar cómo es ese proceso de la circulación de la corriente, que por un lado le llega al terminal 50 y por otro lado le llega la corriente directa a la batería, que vendría a ser el terminal 30. Entonces, del terminal 30 llega al terminal F. Cuando este elemento se ha desplazado y tiene contacto con los dos terminales F y G, y la corriente se va a dirigir hacia el motor eléctrico. ¿Listo? Entonces, ese es todo ese proceso de trabajo, lo tiene que cumplir este elemento llamado contactor. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos claros hasta ahí? A ver, preguntas, inquietudes. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Este contactor funcione, necesitamos de energía eléctrica. Entonces, esa energía, ¿desde dónde viene? Viene desde nuestra batería. Entonces, nuestra batería posee dos terminales. El terminal negativo se le conoce como terminal 31 y el terminal positivo se le conoce como terminal 30. Entonces, esta corriente viene desde este polo positivo, conocido como el terminal 30, y se va a dirigir ¿hacia dónde? Se va a dirigir hacia el terminal F. ¿Ya? Pero, acá vamos. Cuando el contactor está sin la alimentación, lo vamos a ver de esta manera. ¿Y por qué? Porque no se ha cerrado la llave de contacto. Nuestra llave de contacto está en la posición apagado. ¿Sí? Ahí entonces, ¿qué ocurre? Que la corriente del terminal 30 llega solamente hasta el terminal F, nada más. Hasta ahí estamos. La chapa de contacto está abierta, no hay circulación de la chapa de contacto al terminal 50 de nuestro contactor. Todo está detenido. Pero cuando giramos la llave de contacto a la posición de start o de arranque, entonces ahora sí la corriente que estaba esperando aquí en el terminal F va a seguir su curso, pero por la actividad de este elemento llamado contactor. Entonces, cuando le llega la energía por el terminal 50, cuando la chapa de contacto hemos girado a la posición de start, entonces, ¿qué sucede? Se genera magnetismo, se convierte en un electroimán, se desplaza este elemento para tener contacto con el terminal F y el terminal G. Y de esa manera pueda pasar la corriente que proviene directa de la batería, pase a nuestro motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de trabajo que tiene nuestro elemento llamado contactor. ¿Y por qué tiene que tomar en consideración esto, señores? Porque una de las fallas que genera el arrancador es que cuando giramos la llave de contacto a la posición de start, el motor no entra en actividad. ¿Y por qué no entra en actividad? Una de las razones podría ser porque la alimentación de nuestra batería esté muy baja, la carga de la batería. Entonces no tenga la suficiente energía para poder realizar el proceso de trabajo que tiene encomendado nuestro contactor. Lo otro es que la chapa de contacto tenga un problema en comunicación en el terminal 50. Este terminal 50 se haya averiado o se haya abierto el circuito. Entonces, de esa manera, por más que nosotros giremos la llave de contacto a la posición de arranque o posición de start, simplemente no le llega la corriente y este contactor no entra en actividad, y por ende el arrancador tampoco va a funcionar. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, cuando todo está correcto
y simplemente lo que vamos a hacer es girar la llave de contacto a la posición de start. Entonces ahora sí la corriente sigue su curso. Acá, desde el terminal F, va a pasar al terminal G y finalmente llegará al motor eléctrico. Y por la chapa de contacto va a circular la corriente por el terminal 50 para poder entrar en actividad este elemento llamado contactor, o también se le conoce como solenoide. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿estamos claros? ¿Okay? En todos los conjunto piñón, en todos estos elementos siempre vamos a encontrar esta disposición de los dientes. Bien, entonces cuando el conjunto piñón entra en actividad, simplemente ¿qué va a hacer? Conectarse con los dientes de la volante. ¿Listo? Entonces, ahora, al momento de conectarse, ya hemos dicho que el piñón del conjunto tiene acá un biselado, y ese biselado es justamente para que haga esta operación, cuando va a encrochar el conjunto piñón con los dientes de la corona dentada o la volante. Entonces, de esa manera facilita el encroche entre ambos dientes, ¿ya? Para que no tengamos problemas para el arranque. ¿Listo? Bien. Ahora, circuitos del sistema de arranque, en algunos casos, dependiendo del tipo de vehículo, si es un vehículo con caja de transmisión mecánica o es un vehículo con caja de transmisión automática. Entonces, cuando tenemos un vehículo con caja de transmisión mecánica, en algunas marcas de vehículos, viene un dispositivo de seguridad que usted girando la chapa de contacto a la posición de start, el motor de arranque no entre en funcionamiento hasta que usted oprima el pedal de embrague. ¿Ya? Esa es la condición en algunas marcas de vehículos. Y esto es por un tema de seguridad. De igual forma, si nosotros tenemos un vehículo con transmisión automática, mientras la palanca de cambios de este vehículo automático no esté en la posición de parqueo o neutro, simplemente no va a entrar en actividad el arrancador. Entonces, si usted por alguna razón dejó la palanca de cambios para este motor que tiene transmisión automática, mientras no esté seleccionado en parqueo o en la posición de neutral, no va a trabajar el arrancador. Entonces vamos a tener que entender ese tipo de diagrama. Si en algún momento ustedes van a dar el arranque a un vehículo y no obtienen ninguna respuesta, es simplemente porque no han apretado la condición. Ahora, eso va a variar dependiendo si es un vehículo con transmisión mecánica y si es un vehículo con transmisión automática. ¿Listo? ¿Estamos, muchachos, hasta ahí? ¿Claros? Sí, profe. Listo. Bien. Ahora, luego tenemos este elemento que vendría a ser el muelle coaxial, o también se le conoce como muelle de retroceso. ¿Y para qué va a servir? Va a servir que cuando el motor de arranque deje de trabajar, simplemente por la tensión del resorte, recupere a este elemento llamado conjunto piñón y lo desplace hacia la parte del arrancador, y de esa manera exista la separación entre el piñón del piñón bendis con los dientes de la corona. Se libera, entonces ya el motor empieza a trabajar por sus propios medios, que es la combustión. Bien, ahora pasamos a ver el tema de las escobillas. ¿Sí? Las escobillas o carbones, también que así se le conoce, siempre van a estar en contacto, acá en esta imagen, siempre van a estar en contacto. Listo, acá tenemos esta imagen. Observen que estos carbones siempre van a estar en contacto con este elemento llamado colector. Ahora, este colector está compuesto también de una cantidad de delgas, ¿ya? Estas delgas están unidas a todo el bobinado que tiene el motor eléctrico o inducido, ¿sí? Entonces está por todo ¿cómo se llama? Por todo el motor eléctrico distribuido, las bobinas, las cuales van a ir soldadas a este elemento llamado colector. ¿Listo?
Ahora, pasamos a lo que son nuestros carbones. Estos carbones, hemos dicho que unos van a ser de positivos y otros van a ser de negativos. En este elemento llamado portaescobillas o portacarbones tenemos 4. ¿Ya? Ahora, esta disposición puede variar. Podemos encontrar 4, podemos encontrar 3 o podemos encontrar 2. ¿Ya? Eso va a depender del modelo de cada arrancado. Pero siempre vamos a tener carbones que van a ser para la corriente negativa y carbones que van a ser para la corriente positiva. Ahora, en cuanto a los carbones que van a trabajar con la parte negativa, no hay problema, están aterrizados en la misma placa metálica. ¿Por qué? Porque son negativos. Pero los carbones que les va a llegar la alimentación positiva, simplemente tienen que estar totalmente aislados de la placa portacarbones. ¿Sí? Tienen que estar aislados, si no, se generaría pues un cortocircuito. Ahora, una de las fallas de este elemento que vendría a ser el portaescobillas o portacarbones es que los carbones por uso y falta de mantenimiento se hayan gastado los carbones, ya no estén haciendo un contacto correcto acá. Cuando se gastan estos carbones, ya no hace un contacto correcto, entonces de esa manera el arrancador va a empezar a girar muy lentamente. Y ese giro lento no ayuda al motor de arranque porque simplemente en algunos casos no arranca o simplemente gira pero demasiado lento. ¿Ya? Entonces, el motor de arranque tiene que tener la capacidad de hacer girar a nuestro motor de combustión interna aproximadamente entre 200 a 300 RPM. Esa es la capacidad que tiene el arrancador para hacer girar a un motor. ¿Cuánto? Entre 200 a 300 RPM. Entonces, cumpliendo esto, ahora sí nuestro motor de arranque va a entrar en funcionamiento. Pero si gira a menos de 200 RPM, ese motor de arranque nunca va a combustionar. ¿Ya? Entonces eso ustedes lo tienen que tener ya bien claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Consultas, señores? ¿Estamos todos?